estamos aquí con Kenny Ruiz, que dentro de un par de días presentas en el Salón del Manga de Barcelona Dos Espadas, al cual tú mismo le pones la muletilla de 2.0. ¿Cómo te sientes, además de bien acompañado, estando dentro de la línea Gaijin de Glenat? Pues podríamos decir además que es un poco algo pionero en España. Estoy súper emocionado. En realidad, yo sí creo que es bastante pionero y el formar parte de un proyecto así es súper interesante. O sea, aparte de que cumple uno de los sueños que me quedaba por cumplir, ¿sabes? Una de esas aspiraciones grandes que tienes desde que eres chiquitillo y empiezas con esto de los TVOs, que si te haces una lista de las cosas que quieres conseguir, una de las primeras que yo tenía en mi lista era hacer un manga propio y publicarlo en España y poder presentarlo en algún salón importante. Y todo esto me va a pasar todo gracias al proyecto que crearon las cosas para Gaijin. Aparte que es que me siento súper involucrado en la idea porque representan muchísimo todos los conceptos que yo tenía sobre el manga en España y el manga interpretado por los europeos. Es una colección que me identifica un montón, ¿sabes? Como autor, y que creo que Dos Espadas 2.0 es exactamente el icono de proyecto que tenía que ser para esa colección. O sea, cuando me explicaron de qué iba la historia, estaba deseando meterme porque era como si hubiera tenido que esperar a que sucediera esto para poder publicar el TVO justo como quería. Así que ahora mismo es como estoy entre nervioso y emocionado, tengo bastante miedo, bastante más de lo que llevaba tiempo de tener, y tengo un montón de dudas de saber cómo va a funcionar, tengo también muchísima ilusión. O sea, la verdad que me siento bastante quinceañero con esto de Dos Espadas. Y el 2.0 porque... Bueno, es que Dos Espadas tiene un recorrido digno de novela, ¿sabes? Porque en verdad empezó como un TVO para la editorial Soleil en Francia, y con esta idea que te contaba antes de que yo buscaba un estilo mestizo entre lo que se hace en Europa y lo que me gustaba del manga, y hubo un proyecto editorial en Soleil que buscaba justo ese tipo de proyectos, ese tipo de idea, ¿no? Entonces yo firmé el contrato con ellos y empecé a trabajar, pero en mitad del proceso se canceló la colección. Como ellos tenían el contrato ya firmado, pues sacaron el cómic, pero antes ya de sacarlo yo sabía que lo iban a cancelar. Entonces se quedó en un solo tomo, que aparte se acabó muy mal, con muchos malentendidos entre la editorial y yo, y también entre mis colaboradores, que se habían visto en una vorágine de problemas, ¿no? Es muy motivador saber que a mitad del TVO ya te van a cancelar la serie por decisiones que tú no puedes parar, ¿no? Entonces todo el equipo nos vimos un poco desalentados. Así que lo que quedó, el primer tomo de francés, primer y único tomo en francés, a mí no contentaba a nadie. No me contentaba a mí, ni tampoco a la editorial, ni tampoco a mis compañeros. Entonces era un puto grano en el culo. O sea, todos los temas que he hecho, buenos o malos, creo que siempre lo he hecho lo mejor que he podido. Si no lo he hecho mejor, porque no sabía más. O sea, en cambio con Dos Espadas me queda la sensación de que estaba a medias tintas de lo que podía haber conseguido. Entonces lo que apareció con Gaijin, lo que me proponían las Kosen, era reutilizar todo lo que había hecho para Dos Espadas, reanalizarlo y convertirlo en un proyecto nuevo. Y el proceso ha sido bastante jodido, ha sido casi como si lo hubiera dibujado otra vez desde el principio, casi ahora pienso que hubiera costado casi lo mismo. Pero en ese momento me pareció que era lo mejor y ha sido muy interesante. Ha sido básicamente coger todas las viñetas que hice para el TVO francés, separarlas y remontar las páginas otra vez, como si fuera un puzzle, dejando huecos nuevos para viñetas nuevas y nuevos momentos para ajustarlo más al ritmo del cómic, del manga, y también expandiendo algunos momentos y otros comprimiéndolos, más para que tenga el ritmo de lectura del manga. O sea, ha sido un proceso tela de complicado en realidad. Pensaba que iba a ser muy fácil al principio, pero ha sido la hostia chungo. Pero me ha ayudado un montón a entender más profundamente cómo funcionan los mangas, porque se tiene que someter cada página mía a verdadera tesis, ¿sabes? A ver, lo que hice para el cómic francés vale para el manga, sí o no, ¿sabes? Y tener que reanalizar tu trabajo ha sido muy enriquecedor, ¿sabes? Entonces al final lo que ha quedado creo que es un TVO diferente. O sea, no se parece en nada para mí a como era el Dos Espadas francés, pero en cambio nace de ahí. Entonces por eso 2.0. Y más o menos cómo empezó, cómo te enteraste, cómo empezó el tema de la línea Gaijin. Pues Aurora, Diana y yo habíamos hablado ya mucho del manga, la situación del manga en España. Más que nada porque los tres siempre hemos querido hacer manga bastante puro, porque nos gusta mucho el formato y las medidas, la cantidad de páginas, incluso el lenguaje de línea, y nos costaba muchísimo encontrar editores.
Ellas se habían tirado por el camino de ser muy fieles al lenguaje del manga y yo por el de adaptarme al formato europeo. En verdad eran procesos muy diferentes, pero con un mismo origen. Entonces quedábamos a menudo por aquí y bueno, rajábamos del mundo entero, ya sabes cómo va, ¿no? Y ellas tenían una visión muy clara de que se podía hacer, de que se podía publicar manga en Europa y que como tal y que funcionara. Yo era más escéptico y pensaba que el camino más apropiado era mestizar cuanto más mejor e intentar ganarte a los editores muy poco a poco y tal. Pero bueno, era un tema que estaba como en el aire. A Aurora y Diana se les ocurrió preparar un PDF con una propuesta para alguna editorial de una revista o un fanzine o algo así. Bueno, sobre todo una revista en plan Shonen Jam o algo así. Y me preguntaron si les importaba, si me importaba que metieran algo de mi trabajo. Ya ves tú, a mí me daba igual, ¿sabes? Lo estaban currando todo ellas. Y bueno, ponlo, pero me da pena, tía, porque no va a salir, ¿sabes? En verdad estaba haciendo ahí bastante de agorero. Y lo llevaron por el salón, yo no tuve nada que ver, ¿sabes? Yo estaba con mi movida. Y a los 2 meses o así me escribieron que Hernán Migoya se había interesado, pero habían decidido que dar una vuelta al proyecto y en vez de hacer una publicación en revista, sacar toda una colección de series independientes. Y que querían que Dos Espadas formara parte. Entonces fue como acojonante porque no solo tuve que disculparme por haberme equivocado, sino que estaba encantado de haberme equivocado. O sea, no podía creer que una editorial más fuerte como Glenat tuviera interés en hacer algo tan arriesgado y además que hubiera salido de una manera tan honesta, ¿sabes? Directamente desde las autoras que habían ideado todo esto y que habían luchado por ello y que además le dieron la capacidad de ser las directoras editoriales, con lo que el resultado final se parece bastante a lo que idearon. Así que todo surgió como muy por la lucha de ellas dos y de la convicción de ellas dos. Yo en verdad me beneficio de la ilusión de estas chicas. Vale. Bueno, para los lectores de Fantasy Mundo que no te conocen, ¿por qué no nos cuentas más o menos, pues, cómo empezaste con esto? Hace ya tiempo. Hace ya tela de tiempo. O sea, desde que empecé a ser profesional, hace ya 11 años que empecé a publicar cobrando algo. Y que muy poco, pero algo. Y en esto de los cómics empecé como con los 14, así que hace ya 16, así. Que bueno, el comienzo fue bastante por aficionado, me gustaba muchísimo contar historias, lo de dibujar era un poco que me quedaba mal, pero escribía todavía peor, así que hacer TVOs parecía una buena manera de contar las ideas que tenía en la cabeza. Y como era muy fan de Dragon Ball, pues me inventé una serie diferente, totalmente copiada y con personajes propios. Y mi hermano mayor, que es artista, es grafitero y es un genio como persona y como artista también, pues me dijo que me sacó 500 folios de fotocopias de un formato que había hecho él, lo que debía medir una página de cómic, y me dijo, bueno, si te dibujas estas 500 páginas, serías dibujante de cómic en 3 meses. Y digo, bueno, pues está bien, suena guay. Así que me puse todo el verano a dibujar, ¿no? Me cargué las 500 páginas y hice este manga de mierda. Y cuando la acabé, digo, bueno, ¿ahora qué? Me dijo, bueno, pues ahora tienes que publicar un fanzine. Así que así empezó todo, en verdad. O sea, puse un anuncio en una tienda de cómic, quiero hacer un fanzine en Granada, ¿sabes? Si queréis hacer un fanzine, llamadme y lo hacemos y tal. Y joder, me moló tanto aquella experiencia, conocí a gente tan de puta madre. La peña que nos encontramos es tan buena. Hoy día además son todos, pues no sé, artistas súper importantes dentro del medio. Y se generó un rollo tan enriquecedor que me quedé totalmente enganchado a la idea de que las historias que podías hacer tú en tu casa solo, de manera totalmente independiente, luego podían acabar leyendo a la gente de otra ciudad en aquel momento y más tarde pues, de otros países y tener sus propias opiniones, sus propias lecturas. Esa sensación es única y además muy drogadicta. O sea, una vez que empiezas a tenerla no puedes prescindir de ella. Entonces, como ya tomé la determinación de que quería seguir haciéndolo, si era posible, profesionalmente, era cuestión de trazar los siguientes pasos lógicos, ¿no? Lo primero era estudiar con los mejores. Y ahí buscando, me pareció que la escuela José era el sitio donde estaban los mejores profesores o el mejor ambiente. Así que bueno, pues buscar pelas, que fue básicamente currar de camarero y esta mierda, para poder pagar la escuela. Una vez que estabas allí, que eso sí que es verdad que fue una explosión de inspiración y tal, fue bueno, lo siguiente es intentar pagar la escuela dibujando. Entonces pues la primera opción fue hacer cómic porno, que es algo genial, que todo el mundo debería hacer en su vida. Y bueno, apareció esta editorial Mega Multimedia, que fue una editorial un poco flor de un día, pero que duró lo suficiente para que yo pudiera hacer un álbum con ellos erótico. Y además confiaron muchísimo en mí, que en aquel momento era un chaval muy inexperto, pero
me veían con muchas ganas y me dejaron un montón de libertad. Hicimos el libro de las tentaciones, que es el primer TVO que saqué a color, guión, o sea, dibujo, color y tinta, todo mío. Y fue lo que me pagó el primer año de la escuela José. Y a raíz de ahí todo fue surgiendo, ¿no? O sea, ya había pasado la primera prueba de profesionalización, esto de tener que dibujar todos los días y es una jodienda y dibujas cuando estás bien y cuando estás mal. Si superas esa primera prueba, que es donde la mayor parte de la gente se rinde, porque dibujar deja de ser guay y empieza a convertirse en una obligación verdaderamente jodida. Si superas eso, ya solo tienes que aguantar hasta que llegue un momento mejor. Y yo la verdad que he tenido muy buenas oportunidades. Siempre me ha rodeado gente muy buena y siempre he podido hacer lo que quería. Así que hasta aquí estoy, ¿no? La verdad es que Granada está llena de... tiene muchísima gente. La Sian Nu, está Belén, está... No, está Juanjo, ¿no? Está Juanjo, hay muchísima gente. Luego también muchos más como... Monuera te falta. Sí, está Monuera, está Francis Porcel, está Sergio García. La verdad hay una cantidad de autores allí de la hostia. De la hostia, es un ambiente... Sale de ahí todo, sale muchas cosas. Es que Granada tiene una conexión así perfecta casi, ¿sabes? Para la creatividad. Es una ciudad muy barata, muy fácil estar cómodo porque es muy agradable, entonces muy fácil tener tiempo para ti, digamos. Y luego, como es una ciudad universitaria con bellas artes, se juntan un mogollón de gente de diferentes ciudades de Andalucía, incluso del norte, que van a estudiar allí. Como allí estás bien, pues luego se quedan allí. Entonces, yo creo que casi todos mis amigos, Maci por ejemplo, que es mi socio, es de Cádiz, pero lleva un montón de tiempo viviendo en Granada, porque cuando lo pruebas te quedas. Entonces, es un sitio perfecto para generarte un ambiente de creatividad y de ganas de currar. Luego lo que pasa también es que la birra es muy barata y es muy fácil quedarse allí sin hacer nada, todo el día bebiendo y con los colegas. Así que también está bien, una vez que has arrancado, pues despegarte de eso, ¿no? Y salir y ir a ciudades más ambiciosas, más competitivas, que también ofrecen otras cosas, ¿no? Pero sí, la verdad que, joder, yo he estado rodeado siempre de gigantes, ¿sabes? Como Ulises. He estado siempre como un mortal correteando entre dioses. Porque, o sea, Óscar J. Vargas, que estaba conmigo en aquel fanzine, ahora es el director de arte de Candor. Javier Recio ahora está de storyboarder en DreamWorks, después de estar nominado a un Oscar. Francis Porcel es uno de los mejores dibujantes de TV que conozco. Monuera es, no sé, quizás sea el gurú de todos los dibujantes de cómic europeo en España, es el que más nos guía y también tuve la oportunidad de conocerlo allí. O sea que en verdad he estado siempre, bien por la ciudad o bien por donde te has movido, en contacto con peña que te ayuda mucho a ver las cosas con claridad. ¿Qué sensación has vivido cuando has visto por primera vez tu trabajo publicado en las estanterías de una tienda, de una librería, de una tienda de cómics? Pues tío, aunque yo odio dar así como mensajes decepcionantes, lo odio de verdad, la primera sensación es siempre bastante mala. O sea, es un cover, aun por muy bien que esté, siempre es un golpe bastante fuerte, porque en mi caso además era, bueno, el libro de las tentaciones, que como era, ya lo había visto publicado en las revistas mensualmente, no me hacía tanta ilusión. Fue cuando salió el Cazador de Rayos en Francia, fue lo primero que me pegó subidón. Y a ver, es un subidón porque lo ves, es real, está ahí, lo estás tocando, pero encima era con acuarela, entonces toda la reproducción era desastrosa,